Navegando por la internet me encontré con unas palabras muy relevantes para nuestro tiempo del famoso predicador John Stott. John Stott, citando a un sociólogo prominente de la Universidad de Berkeley llamado Robert Vela, dijo esto: no debemos subestimar la importancia del pequeño grupo de personas que tiene una nueva visión de un mundo justo y amable. Robert Vela era un profesor de la Universidad de Berkeley, pero también era un experto en asuntos japoneses y experto en política y cristianismo, y él también mencionó esto. La calidad de la cultura de una nación puede ser cambiada cuando con solo el 2% de la población se tiene una nueva visión. Qué importante y qué relevante para nuestro tiempo oír esto. Él dijo que con solamente 2% de una población se pueden tener cambios significativos en medio de una nación. Y esto es relevante para el cristianismo porque al día de hoy nuestra cultura, nuestra sociedad se está desmoronando moralmente hablando. Ahora al asesinato de un bebé se le llama interrupción del embarazo. Ahora no importa la verdad porque lo que más importa al parecer son los sentimientos. Ahora nos podemos definir como nos sintamos y no como las ciencias duras lo dicen y no como la Biblia lo dice, porque la verdad no existe, la verdad es relativa, o sea, cada quien puede fabricar su propia verdad. Entonces es muy importante que nosotros analicemos esas famosas palabras dichas por Mateo en el capítulo 5 que dice que nosotros somos la sal del mundo, que nosotros somos la luz de un mundo que no nos debemos de esconder, sino que debemos alumbrar a este mundo lleno de oscuridad. Y como dijo Richard Dawkins, el cristianismo es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la oscuridad. Pero el famoso profesor de matemáticas en Oxford, John Lennox, le respondió que el ateísmo es un cuento de hadas para todas las personas que le tienen miedo a la luz. Y creo que lo que está pasando el día de hoy es que las personas le tienen demasiado miedo a la luz y no tan solamente un miedo, le tienen un odio a lo que tenga que ver a la luz, a lo que tenga que ver con el cristianismo, a lo que tenga que ver con la Biblia, a lo que tenga que ver con la verdad. Por eso es relevante para nuestra cultura y para nuestro cristianismo pensar cuál es el papel que el cristiano debe de tomar en medio de esta sociedad que cada día se viene abajo y de esa manera influir, y ojalá que seamos más del 2% y lo somos más del 2% de nuestra población. Pero, ¿qué decir entonces? ¿Qué decir de lo que el cristiano tiene que hacer en su sociedad? Y para esto quiero leer el capítulo 14 del libro de Mateo. El capítulo 14 del libro de Mateo dice esto: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque también tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí vemos que una persona fue asesinada, lo decapitaron por haber dicho una verdad. La verdad que él le dijo a uno de sus gobernantes en medio de su tiempo era que estaba cometiendo algo ilegal.
Y eso para nuestro tiempo tiene mucha relevancia, aunque es una historia que sucedió hace aproximadamente 2000 años. Sigue siendo tan importante, porque esta historia nos cuenta acerca de un gobernante llamado Herodes Antipas. Herodes Antipas se divorció de su esposa y se vino a casar con otra mujer que era la esposa de su hermanastro. Eso ya nos debe de asustar, pero lo que también no se nos cuenta aquí, pero que lo podemos saber por medio de la tradición, era que Herodías, la mujer que se casó con Herodes, Antipas, era su sobrina también. Y lo que estaba sucediendo era que estaban en medio de una relación ilícita. Y es lo que Juan dice en medio de su tiempo: no te es permitido tener a la esposa de tu hermano. Y lo que sucedió tuvo consecuencias para la vida de Juan. El primer versículo nos dice esto: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Se nos dice que Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús en el primer versículo, y también él conocía a Juan. Eso nos quiere decir que la vida de Juan y la vida de Jesús era de mucha influencia en su sociedad. Una pregunta que comúnmente debemos de hacernos como cristianos es: ¿cuánta influencia estamos teniendo en nuestra sociedad? Porque como lo mencionamos hace ratito, la Biblia nos dice que nosotros debemos ser la sal y la luz, para que en medio de esta generación perversa y maligna nosotros podamos ser esos luminares, como dice el libro de Filipenses capítulo 2. Y la pregunta para ti podría ser esta: ¿quiénes de tu sociedad te conocen? ¿A quiénes está haciendo influencia? Una pregunta con la cual a veces se le dice a muchos predicadores es: ¿tú eres conocido por el gobernador de tu ciudad, o por el presidente de tu ciudad, o por el gobernador de tu estado? ¿Por quiénes eres conocido? Porque el ser de influencia es importante para cada uno de los que se dicen ser cristianos, porque el mandato es hacer sal y luz. Y la vida de Jesús y la vida de Juan se distinguían porque a ellos los conocían. Herodes conocía quién era Juan, Herodes conocía quién era Jesús. Y también al día de hoy siguen ocurriendo las mismas cosas que pasaban hace 2000 años. Lo que sucedió en este relato era que esta persona llamada Herodes Antipas estaba tomando por mujer a la esposa de su hermanastro. Lo que eso nos quiere dar a entender es que era un acto tan inimaginable, inclusive dentro de nuestra sociedad. Pero el divorcio de Herodes Antipas también en medio de nuestro tiempo es visto como algo normal. Tomemos por ejemplo la historia que sucedió recientemente entre Will Smith y su esposa en los medios de comunicación, donde ellos buscan la felicidad y darse un tiempo. Ellos deciden buscar la felicidad dándose un tiempo, y la esposa de Will Smith se va y tiene una relación íntima con uno de los amigos de su hijo. ¿Qué tipo de ejemplo está dando la sociedad con este tipo de cosas? Al parecer, la mayoría de las personas en medio de nuestra sociedad lo ve como algo muy normal y algo como digno de aplaudir. Pero ¿cómo definimos el amor? ¿Cómo definimos qué es verdaderamente ese acto a cual llamamos amor? Porque el día de hoy se están redefiniendo las cosas. Y lo que hizo Juan el Bautista fue entonces hablarle a su gobernante y decirle: lo que estás haciendo es ilegal. Ve lo que dice el versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes. Herodes quería matar a Juan el Bautista porque le dijo que no le era permitido tener a la esposa de su hermano.
y a Herodes no le faltaban las ganas de matarlo. Pero él esperó el tiempo. Y lo que nos cuenta la historia es que Herodías tenía una hija, que aunque la Biblia no nos dice, sí nos relata las antigüedades de Josefo, que era un historiador judío, que esta muchacha se llamaba Salomé. Salomé se dice que un día, instruida por su madre, le bailó a Herodes Antipas. Y al parecer el baile que esta muchacha hizo, una muchachita de al parecer de 12 a 14 años de edad, le danzó, y al parecer fue un baile muy sensual. Probablemente habían copas en medio de todos los invitados de Herodes. Herodes había realizado una invitación a su comunidad, y al parecer eran personas que estaban también reprobadas moralmente hablando. ¿En qué sentido estaban moralmente reprobadas? En que estaban ellos ante un acto de una jovencita bailando, casi una niña bailando enfrente del gobernador, enfrente de su padrastro. Y lo que él le dice a la jovencita al terminar su baile es darle un cheque en blanco. Le dice: pídeme lo que quieras, porque sería capaz de darte hasta la mitad de mi reino. A lo que esta muchachita, ya influenciada por su madre, le dice: quiero que me traigas la cabeza de Juan el Bautista. Imagínate lo que ya sentía Herodías por Juan el Bautista. Para mandarle a decapitar, para mandarle a cortar la cabeza. Herodías ya le había dicho a su hija, ya le había instruido a su hija lo que había de hacer. El trabajo estaba hecho. Y lo que sucede es que Herodes reconocía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero por la presión de los que estaban a la mesa con él, él se sintió presionado y cedió ante la petición. Lo que Herodes pudiera haber dicho es: ¿sabes qué, Salomé? Lo que te prometí fue un regalo, no te prometí que cometer un homicidio. No te prometí un delito. Eso pudiera haber dicho Herodes, pero no lo hizo. Él continuó con los planes y mandó decapitar a Juan el Bautista. Lo que quiero decirte con esto, mi hermano, es que lo que hizo Juan el Bautista fue hacer algo en su sociedad que los cristianos al día de hoy no están dispuestos a hacer. El llamado al día de hoy es el llamado a la valentía, el llamado a recuperar los valores cristianos. Y la valentía muchas veces va a implicar levantar la voz en medio de las acciones ilegales que tú ves en medio de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es un mundo que cada día alberga mucha injusticia, asesinatos por doquier, divorcios en gran medida, asesinatos dentro del vientre de la madre, la trata de blancas, el secuestro de las personas, etcétera, etcétera. Y los cristianos deberíamos ser aquellas personas que se están levantando y alzando la voz, inclusive dispuestos a perder la propia vida. El llamado es a recuperar la valentía. Fíjate que en medio de nuestra sociedad, al día de hoy, cuando existe en nuestra sociedad un acto que llama la atención, ¿sabes qué es lo primero que la mayoría de las personas hace? Por ejemplo, si se está presenciando una pelea entre dos personas, en lugar de irlos a separar y buscar la paz entre ambos, ¿qué es lo que hacen las personas al día de hoy? Tomar un dispositivo electrónico y comenzar a grabar. ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo al día de hoy? Inclusive muchos cristianos hacemos eso. No digo que no tenga lugar el grabar. A veces va a requerir grabar algo que nosotros creamos que va a ser de ayuda en el futuro. Pero hay veces en que debemos de dejar el celular y correr y arriesgar nuestras vidas. Y lo que estaba haciendo Juan aquí en este momento era arriesgar su vida por decir la verdad. El cristianismo en estos tiempos está siendo rechazado grandemente y fuertemente. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene sus estándares morales demasiado altos para la sociedad. El cristianismo se deja morar por la moral, o el cristianismo se fundamenta más bien en la moral
que nosotros podemos observar en la Biblia y en la vida de Jesús. Y es una moral que el mundo percibe como molesta. Solamente ponte a pensar que muchos cristianos cuando llegan a su trabajo, los que están a su alrededor, se aguantan de decir malas palabras. No dicen malos chistes, no dicen chistes subidos de tono. ¿Por qué? Porque la simple presencia de un cristiano en la oficina puede llegar a ser de influencia, puede llegar a ser incómoda, inclusive para las personas que no creen. Pero una vez que los cristianos se van, las personas siguen con su vida normal, diciendo tantas barbaridades y tantas majaderías. Así es percibido la presencia de un cristiano en medio de nuestra sociedad. Inclusive muchas personas ya ni tan siquiera invitan a los cristianos a sus fiestas porque ya saben la incomodidad que va a haber en la fiesta si se invita a un cristiano. Entonces lo que pasa es que la sociedad rechaza el cristianismo. Nuestra sociedad está cada día rechazando los valores cristianos, y no tan solamente la sociedad secular. Inclusive dentro del propio cristianismo existen personas que, aunque se dicen ser cristianas solamente en la teoría, pero en la práctica no lo son. Se dicen cristianos solamente porque no son budistas, solamente porque no son islámicos. Se dicen cristianos solamente de una manera nominal, o sea, solamente porque viven en una familia cristiana, pero a Cristo no lo honran, a Cristo no lo veneran, a Cristo no le rinden su voluntad. Cristo solamente es una persona que lo celebran en diciembre cada año, pero para el diario vivir es un Cristo que no te sirve para la vida cotidiana. Solamente es como un zapato que te pones un día a la semana, pero te lo quitas cuando no te sirve. Inclusive muchos cristianos ven de esa manera el cristianismo, lo cual es un absurdo error, porque el cristianismo nos dice y nos demanda una sumisión total al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Lo que le pasó entonces a Juan el Bautista por levantar la voz en medio de su sociedad fue que él perdió la vida por decirle una verdad a su gobernante. Al día de hoy, lo que podemos hacer nosotros como cristianos es levantarnos en medio de la sociedad, en medio de esta sociedad putrefacta en la cual estamos viviendo, y levantar la voz contra todas las injusticias que están habiendo. Ve lo que dice el libro de Filipenses. El libro de Filipenses nos dice en el capítulo 2 que seamos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros estamos viviendo en una generación que cada día más se pierde y no tiene guía. Y lo que nosotros debemos de hacer es presentarnos en medio de esta generación maligna y perversa como un ejemplo de los cuales la generación actual debería de imitarnos. Nosotros deberíamos ser un ejemplo de moralidad para las personas que no conocen de Jesucristo. Ve también lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente se está preguntando allá afuera qué es lo que cree el cristianismo, y muchas veces no se lo pregunta. Inclusive ellos forman prejuicios acerca de lo que el cristianismo es. A veces caricaturizan el cristianismo como que si el cristianismo fuera un cuento mitológico, un cuento de hadas, como algo que no nos sirve para el presente. Como bien lo decía anteriormente, el cristianismo lo ven como una bonita celebración de Navidad,
pero hasta ahí y nada más. El cristianismo para nuestra sociedad no tiene relevancia en todos los temas de política, el cristianismo no tiene relevancia en los temas de seguridad, el cristianismo no tiene relevancia para nuestra sociedad en todas las temáticas y problemáticas que están habiendo hoy en día. Pero el apóstol Pedro nos manda a dar una respuesta satisfactoria ante todos aquellos que nos demanden la razón que hemos albergado en nuestro interior. Por eso el llamado a nosotros es a ser valientes, a dejar la comodidad que hemos tenido por mucho tiempo al estar jugando en nuestras iglesias. Al día de hoy estamos viviendo un tiempo de encierro, un tiempo de incertidumbre en cuanto a la salud. Y es cuando más debiéramos estar viviendo el cristianismo y dando respuestas a las grandes incógnitas, a los grandes cuestionamientos que se hace la humanidad al día de hoy. Pero tienen que ser respuestas pensadas, respuestas que sean meditadas, respuestas racionales y fundamentadas lógicamente hablando en la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Estás dispuestos a levantarnos y a señalar el error cuando sea necesario? Aunque creo que es necesario que guardemos la reverencia, porque miren lo que también nos dice y nos sigue diciendo el apóstol Pedro. En el versículo 16 dice que debemos de presentar esa razón, pero teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian. Así que lo que podemos notar es que nosotros debemos de dar una respuesta racional satisfactoria, pero al mismo tiempo debemos de tener nuestra conciencia limpia. Y aunque sabemos que ninguno de nosotros está libre de pecado, por eso tenemos a un Salvador. Mi hermano, te estoy llamando a que tú seas un ejemplo en tu sociedad y a que alces la voz. Pero también te hago un llamado para que te cuides de la arrogancia que podemos llegar a tener los cristianos. Esa arrogancia de querer tratar de una manera maleducada a los que no comparten nuestras ideas. Cuando llamemos la atención, lo tenemos que hacer siempre desde el punto de vista de la verdad, pero siempre con mansedumbre y reverencia. Lo que hizo Juan el Bautista no fue algo ilegal. Lo que hizo fue hablarle a su gobernante con seguridad y le habló con franqueza, pero tampoco lo hizo con falta de respeto. Lo que necesitamos al día de hoy es una generación de cristianos pensadores, valientes, que estén dispuestos a entregar su vida como lo hizo Juan el Bautista. La realidad es que para el cristiano en todas las generaciones ha sido el peligro de perder la vida por causa de nuestras convicciones. Por lo tanto, lo que se necesita es la valentía que solamente el Espíritu Santo puede poner en cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y entonces iban a recibir el poder del Espíritu Santo, el poder del Pentecostés que iba a venir sobre ellos para darles esa valentía de poder hablar. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio. Lo que necesitamos es valentía en medio de nuestros tiempos, mi hermano. Cuando esté pasando algo en tu sociedad, debes de poner atención. Algunos pastores, por ejemplo, en su ciudad han visto que hay clínicas abortistas. ¿Qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es ir y hablar con las mujeres, con las personas, con las mujeres que están ahí, que están a punto de realizar un aborto y predicarles el Evangelio de Jesucristo. Al día de hoy, en nuestra comunidad en la cual estamos, se están haciendo marchas a favor de la familia, se están haciendo marchas a favor de la vida, en contra del aborto. Y lo que necesitamos es valentía, porque van a haber, y te lo aseguro que van a haber muchas personas que no van a coincidir en tu pensamiento y que a veces hasta van a querer lastimarte físicamente hablando. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos
Tenemos que correr el peligro de ser insultados por nuestra sociedad, porque lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo más importante es darle gloria a Dios. Lo más importante es gritarle al mundo que la verdad absoluta existe y está en la palabra de Dios. Y que las problemáticas de hoy en día, este libro nos puede dar una gran guía en medio de nuestros tiempos. No será fácil. El mundo se va a oponer. El mundo te va a perseguir y el mundo muy probablemente te va a querer decapitar. Sin embargo, el llamado para nosotros es de ser sal y luz en medio de esta generación maligna y perversa. Así que les dejo con esta reflexión. Recordemos que con un solo 2% de nuestra población podemos cambiar la cultura. Y nuestra cultura y el reto para el cristiano es de cambiar nuestra cultura porque somos sal y luz. Que el Señor les bendiga.